A continuación, el tema que corresponde es química computacional para el estudio de materiales carbonosos. Esta exposición estará a cargo de doña Andrea Oyarzún, quien es doctor en Ciencias de la Ingeniería, con mención en Ingeniería Química de la Universidad de Concepción y profesora del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Magallanes. Le damos la más cordial bienvenida a doña Andrea Oyarzún para realizar su presentación. Muchas gracias. Primero me gustaría verificar que se está viendo bien la presentación. Sí, sin ningún problema. Muchas gracias. Bueno, agradecer la oportunidad de presentar este tema en esta actividad. Voy a hablar de algo que se está iniciando, a lo que le llamo el grupo de carbones y química computacional, que está alojado en el Departamento de Ingeniería en Química de la Universidad de Magallanes. Bueno, mi nombre es Andrea Oyarzún y primero voy a hablar un poco sobre mí. A mí siempre me gustó dibujar desde niña. Siempre estuve en contacto con colores, materiales, acuarelas. Me gustaba todo lo que era materiales. Me gustaba mucho estar siempre con un lápiz grafito, estudiando, dibujando, lo que fuera. Y resulta que me fui a estudiar Ingeniería en Química en la Universidad de Concepción y terminé estudiando finalmente lo que estaba en la punta de mi lápiz cuando yo dibujaba. Este es un dibujo mío y resulta que en la punta de mi lápiz había un material que se llama grafito. Si nosotros trabajamos ese material podemos tener grafeno y hoy en día el grafeno tiene grandes perspectivas para cumplir múltiples funciones en la tecnología del futuro. Entonces voy a tratar de introducir este tema de la manera más sencilla que se me ocurrió y pensé, bueno, voy a partir con la molécula de dióxido de carbono, que es una molécula que todos deben tener alguna idea más o menos de su existencia. Está en boga porque supuestamente por esta molécula tenemos un problema que es el calentamiento global. ¿De dónde viene? Bueno, principalmente viene de una reacción con el aire. El aire está compuesto de oxígeno, nitrógeno, argón. Se va acumulando en este aire el dióxido de carbono. ¿Y de dónde viene el oxígeno? De esta molécula principalmente viene del oxígeno del aire. Pero ¿de dónde viene el carbono? Esa es la pregunta. Entonces el carbono principalmente viene del carbón, de gasolinas, madera, biomasa, otros combustibles principalmente, son todos combustibles de tipo fósil, en la mayoría, no todos, pero la mayoría de los que ocupamos y que se ocupan para transportarse, para generar energía eléctrica, etcétera, muchos son combustibles fósiles. Aquí tenemos un poco de petróleo. Entonces de ahí es de donde proviene el átomo de carbono. Aquí tengo un modelo donde tengo una molécula de pentano y tengo para mostrar los oxígenos que se requieren para combustionar esta molécula. Y bueno, si yo hago la combustión voy a tener 5 moléculas de dióxido de carbono emitidas al aire y 6 de agua. Y entonces ahí es donde se nos va acumulando el CO2, el dióxido de carbono, en el ambiente, en el aire. Esta es una medición en Hawái que nos muestra a lo largo de distintas décadas cómo ha ido aumentando el dióxido de carbono. Y es ahí cuando surgen estos problemas de calentamiento global. Y resulta que hoy en día nuestro país se ha sumado a varias iniciativas que son mundiales, que son para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Y tenemos una linda estrategia nacional de hidrógeno verde que está publicada. Este es un documento público donde se busca cambiar de los combustibles fósiles a el hidrógeno. Entonces el hidrógeno, ¿cuál es la gracia? Lo hacemos combustión con oxígeno y el resultado es agua, ya no estamos emitiendo
dióxido de carbono. Ahora voy a partir ya hablando de mi proyecto en sí. El proyecto fue escrito en inglés, financiado por Fondes Iniciación de ese programa en el 2017, y busca básicamente estudiar mecanismos de reacción que tienen algunas moléculas que representan materiales carbonosos como el grafeno, con otras moléculas que contienen átomos de oxígeno. Y aquí tengo una foto de mis dos alumnos tesistas que estuvieron trabajando, apoyando cálculos de química computacional y algunos modelos que hicimos para conocer los materiales carbonosos. Entonces, estábamos hablando del dióxido de carbono, pero ahora nos vamos a centrar en el carbono. El carbono, ¿por qué partí con eso? ¿Y por qué el carbono es eje central? Entonces, el carbono tiene una característica que se llama alotropía. ¿Qué significa esto? Es que este átomo se puede conectar de distintas maneras con otros o con otros mismos átomos de carbono. Por ejemplo, en el dióxido de carbono está unido con dos átomos. Aquí, si ustedes miran, este carbono está unido con 3 átomos. Y aquí el metano el carbono está unido con 4 hidrógenos. Entonces, ese carbono se puede unir de distintas maneras con otros átomos. Entonces, ¿qué pasa si tomamos, por ejemplo, el metano, tomamos ese carbono y empezamos a reemplazar los hidrógenos por otros carbonos? Y resulta que si hacemos esto hartas veces, vamos a ir construyendo una estructura de este tipo y finalmente esa estructura corresponde a la estructura de un diamante. Un diamante, en el fondo, son muchos carbonos que están unidos de cierta manera en la que es la más firme posible. Después tenemos la estructura del etileno, y si nosotros vamos cambiando algunos carbonos acá para formar un hexágono, podríamos llegar a la estructura del benceno. Y si seguimos uniendo bencenos, podríamos llegar a la estructura de la derecha, que corresponde a una molécula de grafeno. Si yo además tomo ese grafeno y lo enrosco como un tubito, podría llegar a formar lo que tenemos aquí abajo, que es un nanotubo. Y que si yo lo quisiera construir más o menos, este es un esquema nada más, se vería una cosa así. Bueno, y además, ¿qué pasa si yo le introduzco algunos pentágonos en esta estructura? Podría llegar a tener este tipo de molécula ya de tipo esférica, que se asemeja mucho a un balón de fútbol, o podría tener otras estructuras un poquito diferentes, pero que se enmarcan dentro de otra categoría de los alótropos del carbono. Bueno, además, si yo tengo varias de estas láminas como la del grafeno, una encima de otra, si supero ya las 10, ya me encuentro con una estructura de tipo grafítica. Estaríamos hablando de lo que es el grafito, que es lo que finalmente encontramos en la punta de un lápiz. Entonces aquí tenemos un resumen de las posibles estructuras que podríamos tener, pero además hay otras, como ya el grafeno 3D, que son estructuras, o incluso el hollín, los negros de carbono, que son estructuras ya no tan homogéneas como estas, sino que son mezclas donde tenemos algunos hidrógenos y tenemos curvatura, digamos que láminas de grafeno curvadas con agujeros, conectadas unas con otras, entre otros. Hay toda otra serie de materiales que son más complejos, pero estos serían las básicas y más puras, digamos, en homogeneidad. Entonces esto nos lleva a la nanotecnología. Tenemos, por ejemplo, el grafeno, material ideal para aplicaciones de nanotecnología, extremadamente resistente, muy flexible, elástico, transparente, conductividad térmica y eléctrica altas, entre otras.
y ha llamado mucho la atención. ¿Cuál es la idea de estudiar estos materiales? Bueno, por un lado, en Magallanes hay posibilidad, hay carbón subbituminoso, que es bueno para gasificarse, hay biomasa, hay petróleo y varias cosas que tienen carbono. Uno podría pensar, podríamos fabricar tal vez algunos materiales de alto valor que sirven para muchos procesos, catalizadores. ¿Qué es lo que hago yo? Yo ocupo la química computacional para estudiar la reactividad de estos materiales y quiero entrar en el estudio de la formación, de cómo se fabrican y cómo se construyen a nivel molecular y ojalá llevarlo algún día a la etapa práctica. Entonces, ¿cuál es la herramienta? Ocupo la química computacional, que es una serie de ecuaciones bastante complejas. Tenemos que hacer uso de teorías que nos simplifiquen los cálculos. Ocupo servidores para esto y vamos analizando cómo se conectan los átomos, las nubes electrónicas, etcétera, etcétera, y eso me lleva a estudiar la reactividad de estos materiales, y ese era el eje de mi proyecto, estudiar cómo estos materiales carbonosos pueden interactuar con otras moléculas gaseosas que tienen oxígeno. Entonces aquí ha participado la universidad entregando lugar para los equipos, patrocinio para el proyecto, tenemos software. ¿Cuál es el impacto de estudiar estos materiales? Bueno, abarcamos temas de, por ejemplo, la atmósfera, el medio ambiente, que impacta también a la salud. ¿Por qué? Porque se pueden crear tecnologías para reducir la contaminación o la emisión de ciertos contaminantes. Las nuevas tecnologías son esenciales. Más adelante en la presentación voy a hacer algún comentario, pero un tema importante sería tal vez el almacenamiento de hidrógeno u otras tecnologías relacionadas a sustentabilidad y bueno, la energía. Entonces, por ejemplo, el grafeno hoy en día se está estudiando, digamos que hay muchos investigadores que en este momento están trabajando para que ese material sea el que reemplace a las pantallas que tenemos hoy en día, que son rígidas. Lo que se quiere es hacer que las pantallas sean flexibles. Incluso se pueden hacer muchos sensores con este material. Y lo que se está pensando es que en el futuro la ropa contenga sensores que nos digan, no sé, las vitaminas o parámetros biológicos que tengamos, que necesitemos saber para mejorar nuestra salud. Se está trabajando en hacer las baterías flexibles, todo para que se pueda hacer ropa que tenga sensores y que finalmente produzca algún beneficio para la salud. Este tema, ¿cómo impacta a la región? Bueno, en este momento se está hablando mucho del hidrógeno verde y si uno hace una revisión sobre en qué lugares se podría utilizar estos materiales, de partida tenemos, por ejemplo, los electrodos. Si vamos a hacer electrólisis de agua, el elemento que produce la electrólisis, muchos de los electrodos son hechos de materiales carbonosos. Si queremos utilizar ese método también de electrólisis, posiblemente hay que hacer tratamientos de agua, desalinización. Allí otra vez pueden estar los materiales carbonosos para quitar impurezas, metales, etcétera, etcétera, que se requieran. Nuevos mercados, uno puede producir estos materiales y venderlos. De hecho, hay enormes mercados de todo el plástico que contiene algo negro, posee materiales carbonosos, los tintes, las ruedas de vehículos. Hay muchos mercados que abarcan estos materiales. Tecnologías de almacenamiento de hidrógeno. Se dice que los materiales carbonosos serían la forma más segura de almacenar hidrógeno. Separación de gases, después tenemos procesos catalíticos, y justamente en eso está trabajando
una tesista, y sobre todo los NOx, que serían los óxidos de nitrógeno, cómo eliminarlos, pensando en algún catalizador para los vehículos catalíticos. Bueno, ahora me voy a limitar a los resultados del proyecto. Tenemos 3 publicaciones. Una de ellas es sobre gasificación, más bien con agua y dióxido de carbono, y se compara con un trabajo anterior mío. Tengo otro que es más de materiales, que hay el trabajo bicapas. Y después tengo 3 publicaciones que están en desarrollo. Hay 3 tesis, una en desarrollo, 4 trabajos presentados en conferencias internacionales, una visita de un colaborador de la Universidad de Málaga, una propuesta de proyecto colaborativo con la Universidad de Cambridge para descarbonización y fabricación de materiales y producción de hidrógeno. También tengo un taller de química computacional que comienza ahora en enero para el doctorado de química de productos naturales o biología molecular. También estoy formando parte del magíster de bioinformática y del magíster de energía de la Universidad de Magallanes. Aquí pueden ver algunos colaboradores que han colaborado conmigo en algún minuto en el pasado. Hay mucha gente trabajando en estos temas en el mundo, pocos en Chile. De hecho, yo representé a Chile en una conferencia hace poco como investigadora joven en un concurso, en una conferencia. Y finalmente, conclusiones. Bueno, la Universidad de Magallanes ha logrado crear un espacio para desarrollar investigación teórica relativa a materiales carbonosos, los cuales pueden tener una importante presencia de las nuevas tecnologías sustentables del futuro. Se ha logrado capacitar a 2 alumnos en temas de química computacional. Adicionalmente, hoy se cuenta con equipamiento que permite seguir trabajando y generar nuevas colaboraciones internacionales. Y finalmente, agradecer a la ANIR por el financiamiento, a la UMAC por el patrocinio, a la UDEC por colaboraciones, al Departamento de Ingeniería en Química por alojar el proyecto, y nada más darles las gracias, y espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias, Andrea, por esta presentación. Claramente un tema sumamente interesante y muchas veces desconocido, porque mientras tú presentabas, trataba de hacer recuerdos de los que somos del área humanista, cuál era nuestra vinculación con el tema químico en el liceo, probablemente, y siempre nos quedamos con el tema de experimento, del salón, de los típicos frasquitos de laboratorio, y hoy día verlo del tema computacional me imagino que también es un cambio que probablemente viene hace muchos años atrás, pero para algunos de nosotros bastante desconocido, pero sin embargo con una proyección, como tú nombrabas, sumamente relevante del punto de vista académico y también del punto de vista de desarrollo para la región. No sé si concuerdas un poco con eso. Sí, de hecho, yo misma he disfrutado mucho mi carrera académica, mi carrera de investigación. ¿Por qué? Porque justamente, como tú dices, para mí todo esto era sumamente alejado. Yo soy de Puerto Natales, me fui a estudiar ingeniería en química a la Universidad de Concepción, y nunca tuve realmente cursos de estas temáticas, sino que los fui aprendiendo a través de mi investigación, y principalmente en contacto con conferencias en el mundo. He visto cómo los científicos en otros lugares están trabajando de lleno en desarrollar estos materiales, en crear aplicaciones. Y el tema computacional es una herramienta que hoy en día se está ocupando en prácticamente todos los estudios. Incluso el taller que voy a dictar ahora para el doctorado tiene que ver con va a ser orientado a aplicaciones de enzimas. Entonces, en sí, tenemos a los materiales que abarcan muchas tecnologías y tienen muchas
posibilidades de ocuparse en muchos procesos y que influyen en la eficiencia, por ejemplo, de la electrólisis o de varias cosas que se pueden hacer con ello. Y por otro lado está la herramienta computacional, que es una herramienta que nos permite estudiar fenómenos múltiples. Entonces se abren muchas puertas. Estudiar las enzimas con los computadores hoy en día es posible. La actividad enzimática, muchas reacciones biológicas se pueden estudiar. De hecho, esas metodologías se desarrollaron primero para desarrollar medicinas y luego para estudiar los materiales. Ok. Muchas gracias, Andrea, por esta presentación. Queremos agradecer también tu trabajo, también que gente de Puerto Natales también que esté trabajando en la universidad, que sea gente de la región la que también esté haciendo este tipo de trabajo. Así que nuestro reconocimiento a tu labor y al equipo y también a los alumnos que trabajan contigo. Muchas gracias.